Lunes 18 de mayo de 2026, Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 67. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen. Ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios aparecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. La lectura de los Hechos de los Apóstoles aparece Pablo encontrándose con unos discípulos que habían recibido solamente el bautismo de Juan. Y aquí es importante comprender algo según la doctrina católica. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación para la llegada del Mesías, pero todavía no comunicaba plenamente la gracia sacramental que Cristo instituyó. Por eso Pablo les explica que debían creer en Jesús y entonces son bautizados en el nombre del Señor. Luego Pablo les impone las manos y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente el fundamento bíblico de lo que la Iglesia enseña sobre los sacramentos del bautismo y de la confirmación. El bautismo nos hace hijos de Dios, limpia el pecado y nos incorpora a Cristo. Pero la imposición de manos y el don del Espíritu Santo nos recuerdan también la plenitud del Espíritu Santo que fortalece la fe, como sucede en la confirmación. No es simplemente un símbolo, es Dios actuando realmente en el alma. Y fijémonos algo hermoso. Cuando el Espíritu Santo desciende, aquellas personas comienzan a hablar y a profetizar. Es que el Espíritu Santo nunca viene para dejarnos iguales. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Dios,
cambia su manera de vivir, de hablar, de pensar y de amar. El Espíritu Santo da valentía, transforma el corazón y nos convierte en testigos. Por eso Pablo pasa 3 meses predicando con libertad y tratando de convencer acerca del reino de Dios. Es que el cristiano no puede guardar la fe solamente para sí mismo. Quien ha conocido a Cristo siente el deseo de anunciarlo. Tal vez no todos predicaremos desde un púlpito, pero sí podemos evangelizar con nuestra paciencia, con nuestra misericordia, con nuestro amor, con la honestidad y con nuestra manera de tratar a los demás. El Salmo 67 nos presenta un Dios cercano a los más débiles. A huérfanos y a viudas dice, da auxilio. Esto es importante recordarlo. Dios no abandona al pobre, ni al que sufre, ni al que está solo. A veces el mundo hace sentir inútiles a los ancianos, despreciados a los pobres o ignorados a los que lloran. Pero para Dios cada persona tiene un valor infinito. El Señor da libertad a los cautivos y caza a los desvalidos, porque nuestro Dios no es indiferente al dolor del ser humano. Y esto nos lleva al Evangelio, que Jesús dice unas palabras muy fuertes. El mundo tendrá tribulaciones ahí en el mundo. Cristo anuncia sin engaños. A sus discípulos les promete una vida fácil, no, sino una vida que será dura vivirla. Y luego dirá, yo he venido a vencer el mundo. Qué distinta es la paz que Cristo nos puede dar. El mundo no nos puede dar esa paz. Podrás tener paz cuando no tengas problemas, pero Jesús dice, puedes tener paz incluso en medio de los problemas. Y aquí hay una enseñanza muy profunda, queridos hermanos. Muchas veces pensamos que porque tenemos dificultades significa que Dios nos abandonó. Pero el Evangelio nos muestra lo contrario. Así que les invito a luchar por renovar nuestra vida sacramental, para volver a valorar nuestro bautismo, nuestra penitencia, la Eucaristía, la confirmación. Así que también, queridos hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar cualquier decisión, primero decirle, Señor, ayúdame a decidir por medio de tu Espíritu Santo para hacer siempre tu voluntad. También, queridos hermanos, no hay que dejarse vencer por el desánimo. Van a haber tribulaciones, van a haber problemas, sí, pero Cristo ya venció cualquier problema, cualquier desánimo. El cristiano puede llorar, puede cansarse, puede caer, pero jamás debe rendirse. No perder la esperanza en Cristo Jesús. Seamos instrumentos de consuelo, queridos hermanos, para los demás. Si Dios cuida de huérfanos, de viudas, de desvalidos, también nosotros debemos aprender a acompañar al que sufre. Que este buen Dios nos derrame su Santo Espíritu para que nos dé la fortaleza ante las dificultades de este mundo. Que Él siga derramando sobre nosotros su Espíritu Santo para que nuestra fe no sea tibia, ni superficial, ni a nuestra conveniencia, sino valiente y firme. Digamos que Él nos ayude a recordar nuestro bautismo y a vivir como verdaderos hijos de Dios, que se note que ya hemos sido bautizados y somos hijos de Dios, por nuestras actitudes, por nuestras palabras. Y pedirle al buen Dios que nos dé esa paz en medio de la tribulación, que Él nos enseñe a confiar en Él, ya que ha vencido al mundo. Y que también nosotros sepamos llevar con esperanza a los pobres, a los tristes y a los que se sienten abandonados. Si luchamos por todo eso, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.